La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, por favor, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 7. No me había percatado que el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el 7. Es el sermón. Lo estuvo ahí, le estuvo dando bastante fuerte. Y el texto que vamos a leer es como la finalización del Sermón del Monte. Y dice así. Es un texto muy conocido además, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día... 7:21. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este texto siempre como que me ha impresionado o un poco me ha preocupado, sobre todo por la palabra muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces dice el Señor: apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta que me hago es: ¿cómo es posible que alguien creyendo ser llegue hasta el final? Porque él habla como de aquel día, como el día final, llegue hasta el final creyendo que es, pero no es. Es algo extraño, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir de personas que son abiertamente contrarias al Evangelio y uno dice, la verdad es que seguro que no. O personas que uno pudiera entender que por desconocimiento de que existe un Dios que se debe obedecer, también uno piensa que ellos tampoco. Pero de alguien que toda su vida piensa que es y que cree firmemente que es, y al final el Señor lo deseche, yo creo que genera, por lo menos en mí, un gran temor, si no terror. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que el Señor dice en realidad? Bueno, la clave está en que no todo el que dice, sino el que hace es. Uno pudiera pensar que entonces hay que hacer, que el Señor nos bendiga porque hacemos. Y la verdad es que no es así tampoco. No es así. De hecho, eso se llama legalismo. El legalista piensa que por lo que hace debe recibir, o por sus obras siente que tiene abierta la puerta o el acceso al cielo. Y la Biblia es clara con respecto a eso. No es el que hace. Y de hecho hay un ejemplo muy claro también que se encuentra en Lucas. Yo se lo voy a leer para que no... En Lucas 18, del 9 hasta el 14. Este es un ejemplo que el Señor también da justamente con esas personas que piensan que haciendo tienen el acceso o sintiendo que ellos son merecedores de algo por el hecho que hacen. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subiendo al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador,
os digo que a este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Note que lo primero que dice que el Señor, que se estaba refiriendo a unos que confiaban en sí mismos como justos. El legalista se autopercibe, ocupando la palabra actual, como justo. Se ve a sí mismo y dice, qué justo que soy, qué bueno que soy. ¿Por qué? Porque hago esto, porque hago esto otro. Siente que por el hecho de estar haciendo, se siente totalmente con el acceso y libre acceso a Dios. Qué terrible pensar así, qué terrible verse así como justo, sintiendo además que los ojos del Señor son totalmente contrarios a eso. Es totalmente los ojos, la mirada del Señor sobre esas personas es totalmente contraria. El problema es que hoy día el legalismo está vigente en muchas personas, sintiéndose justos delante de Dios. Lo que es terrible, porque dice ahí que muchos piensan así, porque muchos dicen que hicieron cosas y llegaron donde el Señor diciendo, miren lo que hicimos, no sanamos a los enfermos, no sacamos los demonios, hicieron cosas, pero la verdad es que todas esas cosas para el Señor eran simplemente basura. Pero entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿No se tiene que hacer nada? Bueno, la verdad es que nosotros entendemos hoy día que efectivamente es por gracia. No es por obras, es por gracia. Pero entonces no tenemos que hacer absolutamente nada. Bueno, la verdad es que efectivamente la obra del Señor es 100% efectiva. Necesitamos de Él. Nosotros por nuestros medios no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de tener acceso a Dios. Solamente por nuestros medios. El Señor nos desprecia. Y de hecho, justamente hay hoy día una especie de doctrina que está circulando, y en realidad ha circulado bastante, que se llaman, y lo vimos la semana pasada, que son el antinomianismo. Anti, contra, y nomos, que es ley, los anti-ley. Entonces, olvidémonos de la ley, porque es solamente pura gracia. Y se basan en un texto, hermano, que se encuentra justamente en Romanos 6:14. El antinomianismo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa que no estamos bajo la ley? ¿Qué significa que no estamos bajo la ley? ¿Significará que la ley no tiene absolutamente ninguna importancia? ¿Significará que no tenemos obligación de cumplir la ley? ¿Significará que ya el pecado como mentir, matar, robar, adulterar, no tiene ningún efecto en nosotros? La verdad es que los antinomialistas dicen eso, que la verdad es que no importa lo que hagamos, total, estamos bajo la gracia, no importa lo que nosotros podamos hacer, lo importante es estar bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, esas cosas no corren. Bueno, no es ni legalismo ni antinomianismo. No es eso tampoco. Porque la verdad, hermano, es que si efectivamente dijéramos que ya el robar, el matar, no tiene efecto sobre nosotros, entonces tenemos un gran problema, por lo menos en nuestras mentes. Y eso significa que no tenemos temor de Dios. ¿Saben? Dios nos entregó la ley a los judíos, los 10 mandamientos. Se lo entregaron a los judíos. La semana pasada dice que apenas cruzando el Mar Rojo,
los judíos pidieron agua y Dios le dio agua y le dio normas, le dio ley. ¿Por qué es así? ¿Por qué el Señor le da normas, le da ley al ser humano? Lo interesante, hermanos, es que Dios, nosotros entendemos que Dios es justo, nosotros entendemos que Dios es bueno y también decimos que Dios es amor. Y sabe que todas las cosas que hace, lo hace por amor. Si el Señor nos entregó la ley, es por amor. Nadie podía cumplir la ley, eso es absoluto. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿para qué la entregó? ¿Por qué entregó la ley si nadie lo podía cumplir? El estándar moral de Dios es tan infinito y nosotros somos tan débiles que no tenemos posibilidad de cumplir la normativa que Dios nos coloca. Pero nos dice que nos coloca por amor. Todos los seres humanos necesitamos un contrapeso. Necesitamos a alguien que nos diga, esto no, tú tienes que hacer esto. No puedes hacer lo que tú quieras. Necesitamos a alguien que nos diga, y eso generalmente lo hacen los padres. Si Dios es un padre bueno, si Dios es un padre justo, entonces nos va a colocar normativa, nos va a colocar reglamento, nos va a colocar un límite. Porque si no tenemos límite, hermano, nosotros, somos en potencia, la vez anterior conversamos que somos en potencia, cada uno de nosotros un Hitler. Si nadie nos corrige, si nadie nos dice nada, si Dios es un Padre que es disciplinador, que es amoroso, si es amoroso es porque coloca disciplina. Y todos los padres debemos ser así. No solamente entendemos el amor como el hacer el cariño, como solamente a través del afecto, y nunca bajo reglas. La expresión más importante de afecto de parte de Dios es colocar la norma, es colocar el reglamento, es colocar la ley. Ese es porque además tiene un efecto de conocer el carácter de Dios. ¿A qué Dios servimos? A un Dios que le gusta esto, que le gusta esto otro, que no mintamos, que no levantemos falso testimonio, que le amemos a Él sobre todas las cosas. Ese es el carácter de Dios. Eso es lo que le gusta a Dios. Y se lo presentó a los judíos. Y eso está absolutamente vigente. De hecho, el Señor dice que Él no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Si Él no la abolió para Él, menos para nosotros. Nosotros tenemos que cumplir la ley. No la podemos cumplir para poder acceder al Señor. No podemos cumplirla. Nadie puede hacerlo. De hecho, justamente en el Sermón del Monte, para todos los judíos era cumplir el sábado, el diezmo, cumplir. Pero Jesús le colocó el estándar moral mucho más arriba todavía. Le dijo, hay varios, justamente en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho que no matarás. Sin embargo, si piensas de mal contra tu hermano, si piensas mal contra tu hermano, entonces eres asesino igual, parafraseando. O dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero sin embargo, codicias a una mujer, ya adulteras en el corazón, en la mente. O sea, el estándar del Señor es tremendamente alto. Por más que yo diga, no, si yo cumplí, como el joven rico, no, perfecto, yo cumplí absolutamente todo. Entonces ve, vende todo lo que tú tienes, y entrégaselo a los pobres y sígueme. Y no pudo hacerlo. Su amor hacia el dinero era mucho mayor que el amor que podía tener hacia el Señor. No podemos, hermano. Absolutamente no podemos. Y justamente la ley fue hecha para que nosotros digamos, efectivamente necesitamos de un Salvador. No podemos cumplir nosotros en nuestras fuerzas lo que Dios nos pide.
Por eso necesitamos de Cristo. Ahora, ¿cómo se compensa todo esto? ¿Cómo se compensa en que absolutamente no podemos decir que por nuestros méritos podemos llegar al Señor? Pero tampoco podemos decir que solamente gracia y no ley. Se compensa, creo yo, de la siguiente manera. Si bien somos salvos por gracia, pero el salvo tiene que tener obras de gracia. No solamente decir que solamente Señor, somos salvos por gracia, pero el salvo tiene que tener obras de gracia. Y esa mirada, hermanos, tenemos que tenerla y hacerla todos nosotros y todos los días. Tenemos que realmente tener una mirada hacia nosotros introspectiva, mirarnos y decirnos, efectivamente, ¿estoy? ¿O será que algún día voy a llegar al Señor cuando al final de los tiempos y nos diga, la verdad es que apartados de mí, hacedores de maldad? Pero hice esto, hice este otro. Fui a la iglesia, di diezmo, estuve ahí presente, pero obras de maldad. Hermanos, yo creo que es necesario siempre tener esta posibilidad y yo creo que el estar juntos, el poder entregar el Evangelio, el poder escuchar el Evangelio tal cual como decía en un instante, hace rato, en Romanos 10, 14, que dice que efectivamente tenemos que escucharlo a Él. Cada vez que nos juntamos es una oportunidad de escucharlo a Él, de venir con la expectativa de escucharle a Él. Todo lo que yo pueda decir no vale absolutamente nada, pero los que nos paramos acá hablamos de parte de Él. No es para transar nada, no se viene a transar acá, se viene a expresar lo que Dios quiere que escuchemos. Y es necesario escucharle a Él. Quiero darle las gracias al Señor también por la oportunidad. Fue cortito, pero espero que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermano.